Muchas bendiciones, amados hermanos y amigos. Saludes de parte de tu servidor, el hermano Cristóbal. Hoy quiero estar hablando de un tema de la palabra de Dios. El tema es titulado Guiados por Dios en el desierto. Anteriormente estuvimos hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Hablamos que Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa, con el poder de su mano lo sacó y doblegó a los egipcios y a Faraón para que pudiera dejarlo libre a ese pueblo. Pero hoy vamos a hablar de cómo Dios guió al pueblo de Israel por el desierto y cómo Dios lo guió, lo protegió al pueblo de Israel, lo cuidó, lo alimentó. La Biblia dice en Éxodo capítulo 13, versículos 17 al 18. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no lo guió por el camino principal que atraviesa el desierto de Filistea, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué Dios no permitió que el pueblo de Israel se fuera por el camino más corto o más derecho, por la ruta más derecho para poder llegar a la tierra prometida? Porque Dios, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, Dios que sabe de antemano nuestra vida y nuestro futuro, sabía que el pueblo de Israel en un momento dado iba a tomar decisiones equivocadas de querer regresarse al pueblo de Egipto. Y por eso Dios hizo que el pueblo de Israel caminara por el desierto por la ruta más larga. ¿Por qué? Porque Dios actúa totalmente diferente a cómo pensamos, a cómo nosotros pensamos y sentimos. Lo más rápido, según el pensamiento del pueblo de Israel, era el camino principal, pero Dios lo hizo tomar el camino más largo. Lo guió por el desierto, por su propio bien, para que no regresasen a Egipto. Lo guió por medio del desierto. A veces nosotros queremos que Dios nos guíe por ruta más rápida, o sea, la que nos lleva directamente a lo que anhelamos o esperamos. Nos desesperamos para que todo sea ya, al instante. Pero Dios toma rutas desérticas y solitarias. Dios no sigue nuestras órdenes, sino que sigue su propio propósito para con nosotros, porque Él sabe lo que nos conviene y no actúa por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que ven sus propósitos.
Hay un dicho popular que dice que Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Él sabe guiarnos en medio del camino difícil en el desierto. La Biblia dice en Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22, dice: el Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Dios siempre iba delante de ellos. Dios siempre los guió y los protegió. Los protegió durante el día de calor y durante la noche de frío. Porque en el desierto durante el día hace una intensa calor por la temperatura del sol, y por la tarde se baja lo que son la temperatura y hace un frío extraordinariamente fuerte de bajas temperaturas. Por eso Dios en la noche les puso una columna de fuego. El fuego representa el calor, ese calor que ellos recibían para no sentir el frío. Y Dios estaba ahí con ellos y los protegía día y noche. Así como el pueblo de Israel, tú este año has salido de viaje a tu tierra prometida, pero no temas porque el Señor te guiará. Él estará contigo a donde vayas. Dios está con cada uno de nosotros. Dios estará contigo donde vayas. De día su columna de nube que representa su protección, su provisión y su cuidado. Te guardará, y de noche su columna de fuego dará calor y descanso a tu cuerpo, alma y espíritu, y te quitará el temor para enfrentar el siguiente día que te espera. Tú tienes que tener la certeza en todo tu ser que el Señor jamás va a quitar su lugar delante de ti. Así camines por valles o desiertos, ahí va a estar contigo nuestro Dios. No puedes permitir pensamientos que estás solo, porque no lo estás. Si Dios está contigo, lo tienes todo. Al pueblo de Israel por el desierto, Dios lo protegió. La Biblia dice que cuando ellos sintieron hambre, Dios le envió el maná en el desierto, y ellos recogían todos los días el alimento. Y cuando ellos tuvieron sed, Dios permitió que el agua brotara de la piedra para que ellos pudiesen saciarse de sed y de hambre. Hay dos formas de ver el desierto. La Biblia dice en el Éxodo capítulo 14, versículo 11 al 14, dice: y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios.
Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos, observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. El pueblo de Israel miraba el desierto como esclavo, no como un pueblo libre, sin valentía ni coraje para enfrentar las adversidades. Se sentían cómodos siendo presos. En cambio, Moisés miraba el desierto como un hijo de Dios, dispuesto a vencer los obstáculos que podían aparecer y enfrente. Hay cristianos que prefieren vivir siendo esclavos que morir en el intento de hacer cosas diferentes. Para ser guiados correctamente por Dios en medio del desierto. Número 1. No puedes tener miedo. Tienes que comerte tus miedos y no que ellos te coman a ti. Tienes que vencer tus miedos y para eso se necesita el coraje, la fortaleza, la fuerza que viene de Dios. El miedo te paraliza y así no puedes avanzar, no puedes conformarte a cómo estás viviendo. Tienes que seguir adelante. Tienes que avanzar en los propósitos en tu vida, en los propósitos de Dios y en los propósitos que Dios te da a ti para poder ser una persona exitosa en la vida, conforme la voluntad de Dios. Número 2, aprender a desarrollar quietud. Quédense quietos en una situación de desesperación o cuando ves que tus enemigos vienen a tu alcance. Como le pasó al pueblo de Israel, debe ser muy complicado, pero no imposible. Porque cuando el pueblo de Israel vio a los ejércitos y a Faraón que venían tras ellos pensaron lo peor. No tuvieron quietud. Lo que hicieron fue desesperarse y pensar cosas negativas, como estábamos mejor cuando éramos esclavos, y empezaron a reclamarle a Moisés que por culpa de él iban a morir en el desierto por sus enemigos. Muchas veces eso le pasa al cristiano cuando tiene el problema, la adversidad, cuando llega la prueba. Muchas veces reclamamos a Dios y no sabemos que Dios lo que quiere es que lo fortalezcamos más en Él para que Él se manifieste y para que le demos la gloria a Él. El afán es el peor enemigo de nuestras promesas. Todas las promesas de Dios siempre se han hecho esperar. Tenemos un ejemplo, Abraham y su hijo David y su reinado, el reinado de Ruth y su redención, etc. Si no aprendes a esperar, no podrás conquistar. Debemos aprender a esperar para poder conquistar.
Solo con la ayuda del Espíritu Santo puedes desarrollar la quietud. Número 3. Tener una visión de fe. Cuando Moisés le dice al pueblo, observen lo que les está diciendo es, miren a través de los ojos de Dios y ahí verán la salvación. Lo que les estaba diciendo es, confíen en Dios, confíen en aquel que es más poderoso y verán la gloria de Dios. Mirar a través de sus ojos es tener una visión de fe. Solo teniendo esa visión uno puede soportar los momentos más desérticos y difíciles. Si superas tu miedo, esperas con quietud y miras el desierto o dificultades con fe. La Biblia dice en Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 14, pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Moisés les estaba diciendo, no tengan miedo, quédense quietos, confíen en el Señor, confíen en Dios, porque Dios va a hacer un milagro, porque esos enemigos que ahora te persiguen, Dios mismo peleará por ti y quedarán anegados bajo el Mar Rojo. Y eso mismo sucedió. Lo que Moisés les dijo al pueblo de Israel, eso mismo sucedió. Porque al término de muchas horas, cuando el pueblo de Israel había pasado todo por el mar, hasta que el último israelita tocó tierra al otro lado, Dios hizo que el mar se volviera a cerrar, las aguas y todo ese ejército y Faraón quedaron anegados en agua y se murieron. Allí sucedió el milagro, allí se cumplió la palabra que Moisés les dijo, porque Moisés veía con los ojos espirituales, con la fe que viene de lo alto. En cambio, el pueblo de Israel estaba pensando con los ojos humanos y no tenían fe en Dios. Por eso, hoy jamás volverás a ver esos enemigos que te persiguen, porque Dios está ahí para derrotarlos, porque Dios está ahí para darte la victoria, para que seamos libres y podamos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Muchas bendiciones a cada uno en esta hora, amados hermanos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para que podamos crecer en esta gran familia de Dios. Bendiciones.